¿Qué tal, Rosendo? ¿Te causa gracia esto? Sí. A ver, ¿por qué? Contanos. ¿Eh? ¿Por qué? No, no. Es decir, a ver, soy un poco aburrido, ¿no es cierto? Pero creo que el presidente, con el asado de ayer, ha confirmado un tema clave. ¿Qué Vos está sabés haciendo que política? los constituyentes del 53 establecieron un sistema presidencialista fuerte, porque veníamos de la guerra civil, que, bueno, ese sistema presidencialista Sí. tenía una clave. Si el presidente tiene un tercio del Senado, un tercio, está a salvo del juicio político y que le volteen un veto. Con solo un tercio del Senado, las dos cosas. Ajá. Yo creo que este sistema es lo que Milei acaba de entender en última instancia, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, puede ser para el veto un tercio del Senado o un tercio de diputados. Sí. Hoy el Senado es más complejo que en aquella época, tiene 24, no 14 gobernadores, Claro. y 72, no 24 senadores. Bueno, y el presidente estaba así. El presidente, viste, es decir, con un tercio de una sola Cámara, rechaza un veto, ¿no es Ajá, cierto? sí. Y a su vez, con un tercio del Senado, está a salvo de cualquier intento constituyente. Este es el punto. Claro. Se puede gobernar en emergencia. Claro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si no le aprueban el presupuesto? Vuelve a prorrogar Claro. y a Tal cual. reaccionar partida, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esto es lo que en este momento el presidente está presentando, que en una situación política extrema tiene cómo gobernar. Ajá. A ver, lo que hay que hacer, o por lo menos el objetivo de Milei, es llegar bien a las próximas elecciones, todavía falta un año, y conformar su propio Congreso para no estar ahí siempre en la cuerda floja. Por eso te quiero preguntar, Rosendo, ¿a qué atribuís que la opinión pública respecto del presidente y todas las encuestas, o muchas de ellas, lo tienen consolidado en una imagen positiva entre un 45 y un 50%, aún con el ajustazo que propinó? Mirá, yo creo que, es decir, Milei ha logrado que la referencia no sea solo ¿viste? El ajuste, perdón, el fracaso de Fernández. Lo que él ha logrado es ir contra medio siglo. Y, digamos, este es el punto. ¿Ir contra Él medio siglo, dijiste, Rosendo? Claro, claro. Claro. Él dice, esta es la peor crisis de la historia, ¿no es cierto? Este es el punto. Es decir, él se posiciona políticamente frente a un fracaso que no es de un solo gobierno. No, Ese claro. concepto de la casta, bueno, y él en alguna medida se plantea como la alternativa al peronismo, al radicalismo tradicional. Esto lo que requiere es lo que ha empezado a pasar, que el radicalismo y el peronismo, empezó por el radicalismo, empiecen a mostrar fisuras, Claro. y fisuras favorables a Milei. Ajá. ¿Va a avanzar lo de los 5 diputados? Tengo la impresión que sí, pero lo veremos. Y Rosendo, como emergente, porque muchos atribuyen también esta imagen consolidada de Milei entre un 45 y un 50%, más allá de todo, a que tampoco del otro lado hay un emergente. No sé, te pregunto, ¿vos estás viendo a alguien del peronismo, del radicalismo, que el día de mañana pueda hacerle fuerza? Mira, eso no lo sabemos, pero si vamos a las encuestas, la otra figura con muy buena imagen Axel. es Villarroel, claro. dentro del oficialismo. Claro. Y aparecen a nivel de gobernadores algunas figuras nuevas, como Ignacio Torres, gobernador de Chubut, el único que yo diría le ganó un round a Miguel. Es decir, hay señales de una renovación política más amplia en este momento. ¿Y a Cristina dónde la ubicas? ubicás, Rosendo? No, yo creo que Cristina, a ver, el peronismo está muy dividido. La provincia de Buenos Aires tenés Kicillof por un lado, tenés Cristina con Máximo por otro lado, y para mí los intendentes como un tercer actor. Ahora, individualmente, hoy Cristina no es la mayoría en la oposición, pero individualmente probablemente sea la que más tiene. Ajá. Ahora, volvamos a Milei y el tema de la tolerancia social, porque hablábamos de ajuste,
se dice que el año que viene también va a haber que ajustarse, que no se renuncia al déficit fiscal, a la inflación. Digo, ¿eso puede llegar a tener un costo o los que bancan van a esperar a que Milei tenga un Congreso más afín y favorable para poder gobernar? A ver, dos cosas. Faltan 13 meses para la elección. Sí, una vida. 13 meses, muchísimo tiempo política, y yo creo que sí, es posible que la imagen de Milei caiga, es posible. Ahora, el tema es con qué imagen llega a septiembre del año que viene. Exacto, esa es la gran pregunta. Ahora, vos fíjate, él le pone al presupuesto un 5% de crecimiento. ¿Podrá ser o no va a ser? Pero si se le da o lo tiene ese 5% de crecimiento, pasa a ser una economía más favorable que la actual. Ahora, Rosendo, Sí. ¿qué tal? Buenos días. Por otro lado, preguntarte, porque hace un ratito estábamos hablando de Alberto Fernández y si bien parece que estamos hablando de algo privado, tiene que ver con una estafa que pueden sentir los argentinos de haber votado a alguien que tenía una doble cara. ¿Cuánto beneficia esto a Milei en vistas a llegar el año que viene en septiembre a tener que ocupar el Congreso? Mira, no cabe duda que lo beneficia, pero también 13 meses es mucho tiempo. No sé si dentro de 12, 13 meses vamos a seguir hablando de Alberto Fernández, ¿no es cierto? Creo que esto desgasta, pero el tema en sí no necesariamente va a estar jugando en ese momento. Lógicamente favorece la estrategia de ir contra la carta. Pero yo lo dije, creo que Milei está jugando en un esquema mucho más amplio de presentarse como la opción frente a un fracaso de medio siglo. ¿Y cómo queda Mauricio Macri en este contexto? ¿Por qué? Porque Macri apoya al gobierno de Milei. Digo, en una futura... Bueno, de hecho hay una alianza, pero en una alianza hacia elecciones legislativas, ¿es Macri el que va a quedar bajo la égida del presidente Javier Milei en el armado? Mirá, ¿cuál es para mí la estrategia de Milei? La estrategia de Milei es no pactar con la dirigencia, es sumarse los votantes. Claro. Entonces, ¿qué está jugando la relación con el PRO? ¿No es cierto? Está jugando que los votantes del PRO, algunas encuestas dicen 2 cada 3 ya se han ido con Milei, otros dicen 3 cada 4 ya se han ido con Milei, y si tomás por separado los que votan por el PRO y por Libertad Avanza ya se ha quedado con un porcentaje importante de esos votos. Ajá. Esta es la estrategia de Milei. La estrategia de Macri es la contraria, llevarlo a Milei a negociar por cantidad de diputados. Que es donde Rosendo, están. Claro, Sí. claro. Sí, te hago una pregunta que es riesgosa, pero no implica juicio de valor, sino pensar qué es lo que nos espera. ¿Milei muestra más talento como político que como economista? A ver, yo creo que sí. Yo creo que sí, a tu pregunta, ¿no es cierto? Vemos que la economía es muy difícil, ¿no es cierto? Pero lo político él demuestra un instinto. Y el instinto para el político, yo diría que es lo más importante, ¿no es cierto? Entonces yo veo, quizás la sorpresa no es la economía. La sorpresa es el instinto político que tiene. Ajá. Bueno. A ver, o sea que estás refrendando lo que dice Lucio en virtud de que muchos dicen que Milei no es un animal político porque además de no estar a la casta, sin ser casta, se puede hacer política. Y de hecho, te pregunto, ¿este asado, esto motivacional, forma parte del ejercicio de la política que empieza a llevar adelante Milei? No cabe duda. Primero, esto refuerza, ya lo dijimos, el tercio de diputados. Refuerza cuando ahora Milei dice, voy a vetar la ley sobre el financiamiento de la educación pública que va a salir, ¿cierto? A mi juicio, dijo la va a vetar. Con esos 87 diputados es suficiente para mantener el veto. Entonces él está consolidando ese núcleo que es fundamental.
Si él consolida 87 diputados, que es un tercio del total, Sí. se asegura mantener el veto. Bien. Que para él es muy importante dada la debilidad en el Congreso. Exacto. Rosendo, ¿qué factores externos, por ejemplo las elecciones en los Estados Unidos u otros que vos estés viendo, pueden ayudar o perjudicar al gobierno de Milei? Bueno, primero y principal es que vos acabas de mencionar. Es decir, Milei ha hecho una apuesta clara y definida desde hace 2 años y medio. Siempre dijo, yo soy Trump, Bolsonaro y el partido Voz de España en Argentina. Represento eso en Argentina. Esto llevaría a otro análisis. En qué medida Milei, aparte de lo que representa contra medio siglo de política argentina, en qué medida también es manifestación local de un fenómeno global. Claro. En el mundo puede ser la extrema derecha, o derecha populista, o derecha radical. El punto es el efecto político. El efecto político, un triunfo de Trump, lo proyecta Milei como, a ver, yo diría su vocero en América Latina. Es poco. Un triunfo de Harris lo pone como uno más, ¿no es cierto? Ajá. No es que va a haber castigo Claro. para Milei, pero no va a tener una relación privilegiada. Y eso, perdón, ¿eso garantiza que el fondo nos dé dólares frescos o no necesariamente? No, para mí no garantiza. Lo que eso juega es a favor de que Milei obtenga, a ver, más avances en términos de inversiones, más avances en términos de mercados, de los cuales hasta ahora ha tenido poco. Rosendo, se ha discutido mucho el tema de los fondos para la CIDE. Por eso te quería preguntar también, ¿qué hipótesis hay de cuestiones inherentes a actos terroristas en virtud de lo que la propia Patricia Bullrich dice que está pasando en Bolivia, que se ha convertido en un enclave para la presencia de iraníes, la triple frontera, la permanente amenaza de Venezuela, etcétera? ¿Debería la CIDE tener esos fondos para el 2025? Mirá, a ver, ¿no es cierto? Estas son las cosas, ¿viste? Hay una comisión. El problema es el siguiente. Puede eso discutirse y tener un aval de la Comisión de Seguimiento y Control. La bicameral que preside Lustó. Claro. Ahora, ¿qué ha pasado? Hay un importante fallo político del oficialismo. A ver. Perder el control de esa comisión implica la dificultad. Y quedó una conducción, yo pongo el Lustó, Moro y Parrilli, Sí. realmente. Entonces, ahora, ese sí ha sido un fallo político importante del gobierno. Ajá. Cuando ocurren este tipo de paros o comportamientos de los sindicatos, por ejemplo, otro paro salvaje que se presenta mañana en aerolíneas, ¿juega a favor de Javier Milei en el pensamiento de la gente? Yo diría que sí. Milei, como muchos dirigentes de esta corriente que él se alinea a nivel del mundo occidental, juegan a la polarización. ¿No es cierto? Entonces, si uno juega a la polarización, es el sí o el no. Y en ese sí o no lo favorece, ¿no es cierto? Es decir, uno ve sindicatos que se han debilitado en la opinión pública, por eso la CGT, con experiencia, no convoca nuevos paros generales. Claro. Movimientos sociales que han perdido su capacidad de movilización. Bueno, todas esas expresiones sociales vinculadas al peronismo a la izquierda hoy tienen menor peso político. Ajá. Milei va a viajar a los Estados Unidos el próximo 23 de septiembre. Sigue yendo allí a un país en donde se lo recibe, se lo escucha, bueno, y esto que hablaba Lucio, ¿no? La necesidad de fondos del exterior. Y se lo critica también por viajar más afuera que hacerlo por el interior de la República Argentina. ¿Cuál es tu mirada al respecto? A ver, yo creo que es muy claro, no solamente no viaja al interior, no viaja fuera del occidente desarrollado. Es decir, no viaja a la India, no viaja a Indonesia, en fin, un mundo que hoy es muy amplio y relaciones económicas cada vez más importantes de la Argentina. ¿Y para qué lo haría, Rosendo? ¿Qué? Sí, ¿Para qué escucho. iría a India? Pero India es la quinta economía del mundo. Sí.
está entre nuestros primeros 6 compradores, primera población del mundo, país cuarto en la carrera espacial y una potencia, no es que va a ser potencia del futuro, ya es potencia. ¿Y por qué Lo no que va pasa- entonces? ¿eh? ¿Y por qué no va? Porque su política exterior está identificada con esto que él reiteradamente dijo. Yo soy Trump, Bolsonaro y el partido Voz de España en la Argentina. En los 3 casos, fue a Estados Unidos, acto de campaña de Trump. Fue a Brasil, acto de campaña de Bolsonaro. Y bueno, hace 2 semanas estuvo acá, Abascal, el líder del Vox. Él tiene esa... Pero, Rosendo, perdón, digo, yo entiendo la picardía política del presidente, que tiene mucha, de compararse con líderes de derecha que han ganado elecciones. Bueno, no es el caso de Vox, ¿no? Pero digo, tanto Trump como Bolsonaro han ganado elecciones. Pero la verdad es que Trump y Bolsonaro han llevado a cabo políticas económicas nacionalistas en sus respectivos países cuando le tocó ser presidente. No es el caso de nuestro presidente. ¿Vos creés que la gente se mantiene contenta, feliz y engañada con eso de que es como Trump y Bolsonaro? ¿O ve esta diferencia de presidentes que han apostado al nacionalismo económico a diferencia de lo que hace Javier Milei? A ver, todas estas fuerzas políticas combinan liberalismo económico con nacionalismo político, como Sí. vos decís. Están bajo impuestos, liberalismo económico, pero América Great, Claro. América First, Claro. nacionalismo político. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que esto fue armado en la fórmula presidencial. La fórmula presidencial es el liberalismo económico que es Milei y Villarroel, que es el nacionalismo político. Ahora, eso lleva a otro problema. La fórmula es muy clara, la composición se armó ahí. Bueno, pero esa relación no está fácil. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, recientemente recuperado de un episodio de salud, dijo, el año que viene también va a ser duro. Vuelvo a esto que hablamos. A la gente en política nunca se le decía la verdad tan cruda. ¿Por qué? Porque puede generar un voto en contra. Bueno, si tengo otro año duro, entonces voy por otro lado. Sin embargo, hasta ahora le ha resultado. Y también agregó que lo que sí va a crecer es la actividad privada. Entonces te pregunto, ¿sirve que se le siga diciendo la verdad de que va a ser un año duro? Y la segunda es, en tal caso, ¿por dónde o por qué motivo crecería la actividad privada, Rosendo, a tu criterio? Primero, en política muchas veces es plantear un escenario difícil y que después salga mejor que el escenario difícil. Claro, ¿cierto? claro. Esto es una estrategia bastante común. Digo, esto va a ser difícil y después fue menos difícil. El 5% de crecimiento del presupuesto. Eso es lo que se plantea. Ahora, claro, escúchame, el conflicto social no es una estadística, no es una curva que sube o baja, es un resorte que acumula y en algún momento estalla. Y a veces no sabemos ni siquiera qué desencadeno es. Que hasta ahora hayamos tenido básicamente una paz social que ha jugado a favor de Milei, no quiere que necesariamente va a ser así los próximos 13 meses. ¿Cierto? Claro. Creo que si yo fuera Milei, estaría preparado para tener una disminución. La clave es cómo llega a septiembre del año que viene, ¿no es cierto? Sí. Y eso se vincula a su apuesta del presupuesto. El tema sería, si la actividad funciona privada, hay más impuestos, ¿no es cierto? Exacto. Y por eso yo creo que él se ha puesto en la posición, viene el año difícil. Diciendo esto, si está mejor para la elección. Sin dudas. Rosendo, me gustaría tener tu mirada también sobre Venezuela y un Maduro que no solo no ha reconocido su derrota, sino que se han visto las imágenes más dramáticas en estas últimas horas de violaciones de derechos humanos. Ayer hablamos con Waldo Wolf, se ha pedido la captura internacional. Sin embargo, uno cree que hay pocas posibilidades de que esto ocurra hacia adentro de Venezuela, que alguien vaya a llevárselo preso. Digo, tener un narcodictador de estas características, ¿qué reflexión te merece? Bueno, mirá,
mientras Maduro tenga el apoyo o el control de las Fuerzas Armadas y Seguridad, no va a caer. No va a caer. Entonces, esto es la realidad. Como no va a caer Ortega o no ha caído el régimen cubano, ¿no es cierto?, desde este punto de vista. Pero te agregaría un dato que lo dijo Trump. Tienen que dejar, Estados Unidos tiene que dejar de comprarle petróleo a Venezuela. Claro. Ahogarlo. La empresa, concretamente dijo, la empresa Chevron le sigue comprando petróleo a Venezuela. Pero es que si no se lo compra Venezuela, ¿quién se lo compra, Rosendo? Digo, ¿no es cierto? Venezuela le queda cerca, es un petróleo de relativa buena calidad, aunque tiene mucho azufre, hay que refinarlo. Tiene muchas alternativas Estados Unidos en este sentido. Si no le compra a Venezuela, ¿le puede comprar petróleo a alguien más, a otro país? Primero, Estados Unidos exporta petróleo. Sí. No necesita petróleo. Bueno, quiere seguir exportando en ese caso. No. Yo creo que esto deriva de otro tema. Consecuencia de la guerra de Ucrania. Claro. La guerra de Ucrania ha generado, especialmente en Europa, mayor necesidad de importar petróleo, ¿no es cierto?, desde este punto de vista. Ahora, es una decisión política. ¿Qué importa más? Debilitar, ¿no es cierto?, digamos, desestabilizar la dictadura de Maduro. Claro. O comprar petróleo o movilizar el petróleo para otros países. Lo que pasa es que en ese esquema también importa Estados Unidos a Irán, claro, que no importa petróleo, que también lo transfiere. Bueno, esto nos muestra los intereses en política exterior, que no siempre coinciden con los valores. Claro. Rosendo, por último, y agradeciendo tu tiempo, cuando Trump dice, si vuelvo a la presidencia, termino la guerra Rusia-Ucrania en un día, ¿a qué se refiere? ¿Qué te imaginas? No, yo creo que, mirá, muy concreto. Trump dice, lo multinacional no funciona. Naciones Unidas no funciona, Fondo Monetario no funciona, Banco Mundial, etc. Tenemos que ir al mundo de los líderes. Yo voy a hablar con Putin, yo voy a hablar con Xi, voy a hablar con Modi, el presidente de la India, primer ministro de la India. Voy a hablar con el príncipe heredero de Arabia Saudita. Voy a hablar, ¿no es cierto?, con el presidente turco. Ese es el ámbito donde voy a buscar, ¿no es cierto?, la posibilidad de terminar con la guerra. En el ámbito multinacional no hay posibilidad de terminar. Y el mismo secretario general de Naciones Unidas, el portugués Guterres, ha dicho, las Naciones Unidas están en una crisis terminal. Si Naciones Unidas no sirve para terminar con esta guerra, controlar, aunque sea un cese de fuego, va a entrar en una crisis muy importante. Sí, yo te digo, lo que él plantea es el mundo de los líderes frente al mundo de las organizaciones multilaterales. Bueno, veremos que si funciona o no funciona, pero es un cambio distinto en un momento de resolución de conflictos. Sí. Es la visión. Rosendo, muchas